Hola, 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 bienvenidos a mi canal JPX Anímate, suscríbanse, coméntenme y síganme por mis redes sociales. En esta ocasión, el tema que quiero traer es uno que podríamos llamarlo la segunda parte de, que sería sobre ecchi, contenido picante, lemon, ustedes entienden a lo que me refiero. Y más que nada quiero hablar con respecto a lo que me parecería o qué me parece a mí eso como tema en sí mismo, sobre todo el ecchi dentro de la animación japonesa actual, o sea, yo diría del 2010 en adelante, ya estamos año 2020. Bien, entonces, ¿cómo ha sido el ecchi que se ha tratado dentro de los animes en estos últimos 10 años? La década del ecchi. ¿Qué pasa con esta década? Bueno, entonces siguiendo hay que definir un término que se me hace muy importante porque realmente va ligado con todo lo que vendría siendo el tema del ecchi y estoy refiriéndome al fanservice. El nombre en sí mismo lo sugiere, es bastante intuitivo, servicio para fans. Bien, ahora hay que hacer la aclaración. La gente suele malentender que ese servicio para fans necesariamente tiene que ser de una manera sexualizada. No es necesario, o sea, no es necesario que tenga ese enfoque ecchi, porque realmente el fanservice es como el nombre lo dice, o sea, es aquel contenido que está destinado para satisfacer al público que sigue dicha serie o dicho anime. Bien, es un término que se utiliza bastante en lo que vendría siendo la comunidad de manga anime. Sí, también se utiliza en otras producciones, pero más común para la parte japonesa. Bien, y resulta de que si ahora nosotros lo ligamos netamente en lo que vendría siendo el contexto japonés, específicamente en el género del que estoy hablando ahora, serían esos contenidos que son superfluos, que realmente no suelen aportar mucho a la historia, al argumento, a la trama, al hilo conductor, pero que sin embargo suelen ser de comedia, ¿ya? Y que la gente normalmente lo suele pedir porque ya como que se hizo costumbre, es como parte del cliché incluso, ¿ya? Por ejemplo, en el año 88 Gainax hizo un anime que se llama Wing Booster. Y bueno, este anime precisamente puso dentro del género, ¿ya? Del anime en sí mismo, la famosa escena del acercamiento de las boobies o de la ropa interior femenina, ya llámese las bragas de las chicas. Bien, entonces a partir de ahí, como del 88, eso se hizo muy, muy cotidiano. De hecho, si hablamos propiamente de los años 80, años 90, también era súper común ver en películas, no necesariamente japonesas en general, ya la escena de la ducha, que eso también vendría siendo una especie de fanservice. En algún momento de la toma, la chica bañándose, porque claro, eso es sexy. Bien. Y bueno, ya yéndonos hacia más adelante, todo esto evoluciona y se han instaurado, como por así decirlo, nuevos clichés, como no pueden faltar los viajes a la piscina, a la playa, a la montaña, la escena del viaje escolar, la escena del festival cultural, del festival deportivo, en el caso de los que vendrían siendo animes de escuela o que tocan el tema de escuela. Bien, entonces eso también es fanservice, porque son cosas que ya el fan sabe que quiere y que lo va a tener en algún momento. Y puede, por ejemplo, los chocos que lo ocupan mucho, aportar al argumento, ya sé que para que los personajes se acerquen mutuamente, pero lo que es en el ecchi propiamente no suelen ser utilizados para más allá que comedia. No todos, pero sí la gran mayoría. Bien, entonces eso básicamente vendría siendo lo que es fanservice, que va muy entrelazado con todo esto que es el ecchi propiamente. Bueno, y todo este tipo de contenidos obviamente se ve bastante potenciado en animes que normalmente tienen la etiqueta romance, comedia, ecchi. Comedia romántica como que se empezó a utilizar cada vez más. De hecho, hay una época del anime que yo personalmente la llamo así como el oscurantismo del anime, que abarca aproximadamente desde el año 2000. Si tuviera que ser más específica por cierto tipo de series que ya se ven con más presencia, más cuerpo, sería como entre el año 2003, año 2004, hasta el año 2008. ¿Por qué hasta el año 2008? Porque sale en emisión una serie que se llama Kiss for Sis, que para mí eso hace un quiebre en lo que conocíamos de antes, en una antes y un después, en lo que vendría siendo el ecchi como tal. Bueno, en lo que son al menos año 2003, año 2004, todavía se ven muchos remanentes de lo que fue el anime noventero.
bien, sobre todo en este tipo de contenidos. Por eso que me es difícil poder hacer un corte claro, una línea bien marcada, ya sea 2003 o 2004. Pero es importante porque yo lo llamo el oscurantismo del anime, porque aquí toma presencia un poco más lo que vendría siendo los animes de comedia romance, que no es que estén mal por eso, pero como que ganaron muchísimo terreno, ¿bien? Obviamente las ventas se dispararon, el MOE también toma una presencia sumamente importante. No es que el MOE sea específico de los años post-2000, de hecho MOE podemos encontrar antes de los años 2000 en los animes noventeros. Pero el MOE toma una importancia realmente grandiosa, por así decirlo de alguna manera, en lo que vendría siendo este año 2003, año 2004 en adelante, hasta el año 2008. El harem, otro de los clichés, otra de las cosas que también son pero excelentes para hacer este tipo de fanservice, también toma lugar en este tipo de línea de tiempo, bien, donde cada vez se hacen más grandes. Anteriormente, como ya les dije, esto se podría considerar una segunda parte. Hice un video que vendría siendo el ecchi, pero en los orígenes del ecchi, que me focalizo principalmente en el ecchi antiguo. Lo dejo por aquí para que lo vayan a ver, porque ahí también hablo de series como Tenchi Muyo, que son muy importantes en todo esto, o Love Hina. Pero bueno, ya, habiendo mencionado ambas series, vendríamos teniendo eso como los remanentes importantes para todo lo que es el desarrollo del harem, ¿ya? Y ese harem que lo vemos muy potenciado en el anime en los años 2000 hasta el año 2008, que hago nuevamente el corte ahí con ese Kiss por Sis, que es muy importante. ¿Por qué? Porque hay una característica que tenía el anime antiguo, ¿ya? Si bien era bastante picante en términos de contenido adulto, ya muy picante, incluso yo podría decir que a veces se pasaba un poquito más de la raya que lo que se hizo después. Sin embargo, era un anime que era muchísimo más inteligente tratado. Era un tiempo donde estaba muy de moda lo que era el género psicológico, el seinen, con un enfoque seinen, ¿ya? Uno más adulto, ¿bien? No sé si tanta violencia, sí, muchas veces el seinen suele ser bastante violento y los que eran psicológicos en ese tiempo también como que les ponían mucha violencia. Cyberpunk, por ejemplo, que el Cyberpunk utilizó muchísimo esto. El Cyberpunk de hecho tuvo muy en boga como tema favorito en lo que fue anime noventero. Bien, todo esto con la ciencia ficción y todo eso, entonces se hicieron trabajos muy interesantes, muy buenos, muy inteligentemente en calidad de guión, y lamentablemente para mí siento de que todo eso se pierde cuando se pone de moda estas etiquetas de comedia romántica harem principalmente, que se hizo pero estuvo muy notorio, muy marcado en lo que fue esta época que les digo yo, año 2003, 2004 hasta el 2008, que hago un corte, es importante hacer el corte ahí, porque es finalmente los que nos dieron las bases y los cimientos para poder seguir evolucionando en lo que es hacia la posteridad, que es año 2010, que me gustaría pararme justo ahí. La pregunta del siglo aquí sería, entonces, ¿qué es lo que tiene Kiss por Sis que hace un antes y un después lo que vendría siendo el género? Bueno, básicamente Kiss por Sis crea una nueva categoría por sí mismo, o lleva las cosas a otro nivel. Yo Kiss por Sis no lo etiqueto como ecchi propiamente. Hay una categoría que siento que le queda muchísimo mejor, y es soft hentai, ¿ya? Porque obviamente tiene acción, mucha acción, o sea, el contenido evoluciona bastante. Solamente que no te muestran que pasan ciertas cosas explícitamente, pero están a punto de. O sea, hoy en día la gente comúnmente el término que ocupa para ese tipo de cosas es como que es para calentar la nutria, ¿bien? No sé, para mover el ganso. Pap, básicamente. Como que ese sería el objetivo primordial de eso. Bueno, entonces este anime hace que todo sea muchísimo más explícito, y es a partir de Kiss por Sis donde yo empiezo a ver una fuerte semejanza en los siguientes animes que empiezan a salir, donde los contenidos se puede decir que son muchísimo más explícitos. La diferencia es que obviamente no llegan a las escenas propiamente adultas, ¿bien? Con contenido explícito, pero están como en un limbo, en una raya que de verdad uno cuando ve eso, si tú lo miras de manera súper objetiva, se le parece bastante, ¿bien? Entonces esa intensidad se sube bastante, y después cuando nosotros salimos de esa época, que también lo llamo oscurantismo porque es la época donde principalmente priman los princesos, ¿ya?
obviamente nunca los personajes llegan a algo mucho más allá. Bien, no pasan esa línea, no pasan ese límite porque son princesos, la mayoría de ellos. Bien, y obviamente todo esto lo van a abocar en simplemente humor. ¿Ya? Y humor que ni siquiera va a hacer que, si se trata de una relación romántica, crezca el ambiente romántico, no va a generar un buen desarrollo de personaje. En cuanto a términos de guión, yo lo llamo oscuro porque siento que le falta mucho, siento que hay muchas falencias de guión en lo que vendría siendo mayoritariamente el año 2000 con respecto al ecchi. Era un ecchi que hasta cierto punto yo lo tomaría como en pañales. Porque si bien lo vi bien utilizado en el género antes, tipo 90, como los animes tenían otro enfoque que era más psicológico, mucho más adulto, entonces obviamente los personajes también tenían una carga psicológica adulta que era muy diferente. Pero trabajar personajes adolescentes es otra cosa. Cuesta escribir personajes adolescentes, cuesta escribir evolución de personajes, y eso veo que se va como desmarcando después del Kiss por Sis, que obviamente hay una distinción. O sea, o el anime realmente se trata de un servicio para fans, ya sea de esa categoría, ya que tú realmente eso buscas, estás buscando contenido picante, contenido casi explícito. Yo lo llamo R15. Bien, ¿por qué R15? Porque es la restricción de edad, o sea, es las cosas que a los adolescentes les interesa ver, más nunca llegan a la acción final. O sea, nosotros en este tipo de historias no vamos a ver que finalmente el personaje masculino realmente tuvo relaciones con la chica. Eso no pasa. Bien, porque se queda en un R15. Si pasa ese umbral y te lo muestran, no necesariamente explícito, pero ya el otro día y los dos estaban acostados en la misma cama y hay un mismo diálogo entre ellos dos señalando de que sí ocurrió, ya eso es distinto. Bien, y eso como que no se ve mucho. Pero después del Kiss por Sis, entonces aumentan muchísimo más el contenido y como que se distancian un poquito de los princesos. De hecho, Keita, que vendría siendo el protagonista de Kiss por Sis, es un princeso más en principio de la historia, pero si tú vas avanzando en lo que fue el anime, obviamente el tipo como que tomó control de sí mismo y como que sacó un poco más su parte, no sé si decirlo, como más segura de sí misma, cosa que le falta muchísimo a la mayoría de los personajes antes de esa época. En este caso hace un quiebre, no porque Keita deje de ser un princeso más. De hecho, si yo tuviera que catalogarlo, probablemente el primer Keita yo lo ubicaría en un princeso, ¿ya? Como los de Rosario más Vampire, como el de Gears Bravo. Incluso yo pienso que este tipo de Tenchi Muyo, que es como el que pone aquí el chiste del harem, bien, todos son princesos a su manera, unos más marcados que otros, dígase Rito Callas Loca, o menos marcadas, ¿ya? Pero vamos a ir viendo personajes que también como que se van volviendo más babas, como más aquí vengo yo. No sé, por ejemplo, podríamos pensar en un Ruby de Grisaya, que eso es post 2010. Podemos pensar en animes que ya son un poquito más fuertes como High School, Day of the Dead, que eso es creo que año 2010 exactamente, 2010-2011, ahí tendremos que corroborar. Entonces los personajes como que se van ya distanciando, como que obviamente sigue estando el humor ahí presente, pero la evolución del personaje se nota, ya se nota la dirección que toma también. Y entonces si yo tuviera que dar una definición para el tipo de anime ecchi que se hace antes del año 2010, el objetivo principal era divertir, ¿ya? Era el componente cómico. Era un recurso más de lo que vendría siendo la comedia japonesa, que igual la comedia japonesa es bastante especial. Incluso podríamos pensar en un Dragon Ball. Imagínense que Dragon Ball también tuvo escenas muy muy ecchi, como yo siempre lo digo. La escena donde Goku no sabía lo que era una niña y un niño y toca las partes íntimas de Bulma la vez que se conocieron, ¿ya? Entonces el ecchi siempre se utilizó como recurso cómico. Y siento que después de un Kiss por Sis, ya pensando, incluso ya metámonos en los años 2010, el ecchi toma un nuevo rumbo, el rumbo que muchos realmente le dan, que es de satisfacer una necesidad por el morbo sexual que tienen muchas personas que siguen este tipo de contenido y te lo dicen simplemente. O sea, hay mucha gente, y yo siento que es válida su postura, que no les gustan los echis que lo hacen pensar mucho, no les gustan los echis que tienen una trama argumental muy desarrollada, porque resulta que los distrae de lo que a ellos sí les importa. O sea, a ellos no les interesa tanto la complejidad de la trama de la historia. Lo que a ellos realmente les interesa es utilizar el ecchi, ese recurso picante, explícito, o entre comillas semi explícito para eso.
Mientras que habemos otras personas como yo, que si bien yo no es que satanice el ecchi, de hecho el ecchi bien utilizado como elemento a mí me gusta, pero lamentablemente suelo verlo pocas veces utilizado como a mí me gusta. Entonces yo obviamente cada vez voy en la búsqueda de historias que me traigan menos ritos caídas locas, bien, y que me traigan un humor más interesante, más inteligente. A mí me gusta mucho el humor, me gustan los animes de comedia, pero no me gusta la comedia barata que le gusta utilizar el fanservice y el ecchi como uno de los recursos más básicos que te pueden hacer reír. A mí no me hacen reír, no me causan gracia, me parecen de mal gusto. Y me parece de mal gusto precisamente también por eso que hablo de la época oscura del anime, porque siento de que eso se puso muy de moda y como que los japoneses pensaron que era la única manera de hacerte reír a carcajadas, utilizando morbo en lugar de inteligencia. Si hay humor inteligente, hay humor que es circunstancial y netamente de circunstancias, ¿ya? De situaciones, situacional y circunstancial, ¿bien? Y en ese tipo de eventos a mí me encanta ver un ecchi bien utilizado. Puedo nombrar, por ejemplo, Hajime no Ippo. Hajime no Ippo no es un anime de ecchi, para nada. Es un anime de deporte. Es un anime que habla sobre la historia de Ippo Makanaochi o Makanaochi Ippo, que quiere ser un boxeador, etcétera. Y hay muy pocos momentos ecchi dentro de esa historia, pero los momentos que hay de verdad son un mate de risa. O sea, a mí y son fuertes. Tiene algunas escenas que son de verdad bien explícitas, por así decirlo, que no para nada infantiles. Bien. Así que depende de cómo se usa el elemento. Y por ese motivo ahora quiero separar este video con respecto al ecchi utilizado como recurso audiovisual y argumentativo en un anime. Y espero que les haya gustado esta travesía del ecchi. Y ahora vámonos netamente a lo que vendría siendo el ecchi como elemento narrativo. Que pucha que es interesante verlo como elemento narrativo. Siento que es malo satanizar todo. Primera crítica muy importante y que se le ha escuchado a mucha gente que no sabe del todo del anime. Hay dos grandes clichés o comentarios clichés, por así decirlo, y malos entendidos de la gente que por obvias razones no es conocedora de este tipo de temas. Cosa número 1. Al ser el anime caricaturas, entre comillas, dibujitos que se mueven, dibujitos animados, es para niños. Yo siempre hago la corrección. Una de las cosas que me encanta del anime es que precisamente al ser tan diverso, al tener tantos géneros diferentes que tocan muchos estilos distintos de historias como se pueden ir contando, no todos son para niños. De hecho, yo diría que la gran cantidad de anime que sale no está enfocado a un público infantil, al contrario, público adulto. Bien, entonces el ecchi no es para niños. Y otra cosa que me he topado con gente que igual como que sabe bastante del mundo audiovisual, por así decirlo, ya sea música, cine en general. Muchos de ellos concuerdan con que no les gusta en general ver anime, porque la mayoría de los animes que les ha tocado ver de manera circunstancial, ¿ya? Que se han topado por ahí, hipersexualiza a los personajes, en especial a los personajes femeninos. Eso sí, después del año 2010, tengo que volverlo a decir, no puedo nuevamente comentar de que se trata exclusivamente de las chicas. Yo al principio de este video hablé de un término que se llama fanservice, que es servicio para fans. Y acuérdense de que en la actualidad no solamente el anime lo ven los chicos, también lo ven las mujeres. Entonces hemos podido ver mucho fanservice estilo ecchi, porque ecchi viene de la palabra H, que viene de la derivación de hentai. Bien, entonces, ¿qué dice eso? Que es como ese tipo de contenido, ¿ya? Como cuando uno le dice pervertido. Bien, como ese tipo de chistes. Entonces, con respecto a lo mismo, hay otro tema que también se pone muy de moda después, vendría siendo el yaoi. Entonces, el fanservice femenino muchas veces tiene que ver con escenas yaoyésicas. Y hay muchas escenas yaoyésicas que pueden tener un componente de ecchi bastante fuerte. No todas. Hay algunas que son más en términos de malos entendidos, pero es fanservice propiamente tal, porque tampoco es como que vaya a aportar tanto a la trama. Que hay un mal entendido gay, por así decirlo, gay, no necesariamente va a contribuir en algo, pero sí puede darle grandes dosis de humor a dicho anime. Bien, entonces es importante hacer esa aclaración, que el ecchi no solamente lo están utilizando anime focalizado a harem
conformado principalmente por chicas. También es al revés y se utiliza bastante. Hay animes que, por ejemplo, Yuri on Ice, que es un espocón de deporte, que al final nos dimos cuenta de que la pareja protagónica eran pareja, realmente se volvieron pareja dentro del anime, pareja canon, ¿bien? Canon significa que es confirmado por el staff o los creadores. Eso me refiero con canon. Bueno, son pareja canon y bueno, ese tuvo bastante fanservice. Escena técnicamente hablando de ecchi, sobre todo con el tema de los desnudos y los baños termales que los nombré en un principio, los onsen, bien, para que vean que no es solamente exclusivo de las chicas. ¿Ya? Las chicas, no solamente las chicas van a onsen y se desnudan ante una especie de cámara. Y ahora retomando con lo que decía yo del segundo grupo y habiendo hecho las aclaraciones pertinentes. Bueno, entonces este grupo muchas veces también sostienen de que como el anime solamente tiene personajes hipersexualizados, principalmente las chicas, no les llama la atención, ¿bien? Porque lo encuentran que es un poco absurdo y no es un contenido que ellos querrían ver a priori. Y tienen razón hasta cierto punto, porque yo tampoco se los puedo negar. Es cierto, muchas veces los que se hacen muy populares son precisamente aquellos que tienen contenidos con grandes dosis de ecchi. Eso al menos se ha visto en la tónica de los últimos años. No significa que todos, específicamente todos, pero sí una gran mayoría. Bien, sobre todo que uno de los contenidos que más se vende a nivel mundial vendría siendo el shonen. Y el shonen, como está enfocado a un público adolescente masculino, a chicos, y como son precisamente muchos chicos que consumen este tipo de servicio para fans, ya pensando en el ecchi como una especie de fanservice dentro de lo que vendría siendo un elemento argumentativo, entonces van a haber muchos shonen que van a incluirlo de manera bastante activa, muy fuerte, y hay algunos que pueden ser incluso escritos netamente desde esa perspectiva, y no por eso tampoco van a estar mal escritos. Por ejemplo, Kill la Kill es un muy buen anime, lo recomiendo un montón, súper bueno de pelea y es sumamente ecchi, ¿ya? Y el ecchi yo diría que sí importa bastante, pero se trabaja también el elemento como tal que al final a ti se te olvida que tú estás viendo ecchi con chicas como vistiendo ropa pequeñita, la protagonista también, que de pronto en pelea se quedan sin ropa. Porque tiene un buen time, ¿bien? Tiene un buen tiempo, tiene un buen ritmo, tiene una buena música, es fluido, pero sí podría ser una cosa que quizás a alguien que no es entendido en la materia o como que recién se está encontrando con algo pudiera detenerlo, ¿ya? Pero es importante usar los elementos de manera inteligente, muy inteligentemente. Bueno, pero finalmente como todo lo que se hace popular tiene que obviamente sufrir este proceso del mainstream. Fueron las loli en su momento, fue el moe en su momento gracias a Keion, ¿bien? Fue todo lo que vendría siendo el servicio de fanservice que nos daban los animes echis en su momento, ¿bien? Es lo que vendría siendo todavía en la actualidad el isekai, ¿bien? Género isekai. Todo tiene que pasar, o sea, todo va a pasar por una transición y va a quedar en un algo. Siempre creo que es bueno aprender de esas cosas, cómo podemos innovar. Muchas veces también se ha hablado de lo difícil que es la industria del anime, la crisis por la que se atraviesa, la crisis de ideas, pero siento de que eso siempre va a darse de esa manera porque es difícil innovar dentro de algo cuando se piensa que ya todo está escrito, ¿no? Y es ahí cuando finalmente se deja tanto de producir, llámese basura, y empiezan a producirse cosas que realmente importen y contribuyan dentro de la trama. Y de los objetivos, porque los objetivos son muy importantes. No es lo mismo escribir un anime que tú quieras que se haga popular, bien, vendiéndote una buena historia y quieres vender la historia, a vender un anime que también quieres que se haga popular, pero que a ti te interesa netamente de que ese tenga un contenido sumamente explícito para la gente que quiere hacer FAB, bien. Entonces, al que yo tengo como objetivo principal FAB, no tiene sentido ponerle una mejor historia mejor escrita. Es absurdo, honestamente, sí, lo siento absurdo. Pero para el siguiente grupo, ese grupo que sí le interesa escribir buenas historias, yo honestamente siento de que hay maneras muy geniales de poder escribir. Miren, todo este tema surgió también porque estaba hablando con la voz de Loli y hemos estado hablando sobre animes de esta temporada, ¿bien? Animes que tienen cosas, animes que les faltan otras, animes que no innovan en un aspecto o en otro. Ejemplo, bueno, los que siguen mis historias de Instagram, por cierto, mi Instagram se los dejo por acá, vayan, síganme, y haciendo la pausa.
Hemos estado hablando bastante de My Hero Academy porque era un anime que tiene muy mal ritmo como manga los primeros capítulos, y como anime también no pudo el estudio corregir el problema de ritmo. Entonces a mí me costó mucho verlo cuando tuve la oportunidad de leer el manga y luego cuando salió el anime. Me costó mucho, no fui capaz, muy mal ritmo para mí. Y ahora fui capaz de verlo gracias a mi hermana. Y cosas que podemos notar de ese anime que de verdad lo encuentro bueno. Eso sí, no es el santo grial de los shonen. Creo que es un buen shonen, más no el mejor, lejos de serlo. Pero si va arreglando y perfeccionando ciertas cositas, puede quedar bastante bien el trabajo en sí mismo. ¿Bien? Y una de las cosas que me gustó mucho de My Hero es precisamente eso, que el ecchi es casi ausente. Tiene elementos ecchi, de hecho hemos visto unos muy poquititos capítulos donde han jugado con el ecchi de una u otra manera. Jugaron con el ecchi en My Hero Academy en un capítulo, por ejemplo, cuando Mineta, que es el tipo pervertido, quería ir a espiar a las chicas a los baños termales. Estaban como separados por el biombo. Bueno, y ahí la escena fue que lo interrumpieron, el tipo se cayó y se cayó arriba de uno de sus compañeros. De sus compañeros, pobre Ida-kun. Bueno, y cayó literalmente poniéndole todas las nalgas, todo el trasero en la cara al pobre Ida-kun. Técnicamente hablando, eso es un ecchi. ¿Sería una especie de fanservice ya hoy? Sí, técnicamente hablando. También hay uno que es para el otro lado, donde recuerdo de que estaba Midoriya. Bueno, Midoriya ha tenido poquita escena. Es la suerte del protagonista. Donde iban al laboratorio de una de las chicas, de Hatsune. Y bueno, esta chica explotó el laboratorio y en la explosión cayó literalmente arriba de Midoriya poniéndole todas las bullas, y el tipo ahí se dio cuenta y como que se puso muy nervioso. Han sido poquititos capítulos de Ecchi, son súper circunstanciales si se dan cuenta. Pero aún así en su circunstancialidad lo ha hecho bien. O sea, tiene muchísima popularidad si ustedes se dan cuenta, es muy popular. Y sin embargo el ecchi es casi ausente. ¿Qué nos dice eso? Que realmente es necesario meter a la fuerza algunas cosas que se creen que son populares solamente por el bien de vender. Obviamente no es necesario cuando tú quieres vender una historia, quieres vender una trama y un argumento. My Hero innova en otras cosas. Innova, por ejemplo, en la estructura que tiene diseñada para los personajes en una sociedad de héroes. Innova en eso cuando hace esa mezcla con el estilo americano, pensando precisamente en los cómics americanos de superhéroes y tratarlos de japonizar dentro de su propio mundo creado. Innova en los personajes cuando ya no necesita un protagonista, no sé, un protagonista badass de pasado trágico y vengador, ya no se necesita eso. Puede ser un personaje quizá con aspectos más de shota, más inocente, más ingenuo. Me recuerda, eso sí, a los animes antiguos donde la aventura prima más allá que el personaje en sí mismo. Es como que yo te invito a mi aventura, ¿ya? Y el personaje por sí mismo tiene carisma. De hecho, ese tipo de personaje me recuerda mucho a, por ejemplo, Tsunani de Katekyo Hitman Reborn, que también es un personaje que se le parece. A su manera se parece, no sé, a los personajes antiguos, ¿bien? Hay varios. Entonces, eso de invitarte a la aventura, que como que rescata a My Hero, lo hace bastante bueno. Y no es necesario poner elementos ecchi. Y de hecho, cuando el ecchi está es porque es circunstancial. O sea, el chiste está en que no es que ocurra un ecchi. El humor, lo gracioso es cómo se dan una serie de eventos desafortunados para dicho personaje y que desemboquen en eso. Como podría ser lo que sucedió con Mineta. ¿Bien? Y eso es difícil de hacer porque es humor inteligente. Es muy difícil poder hacer humor inteligente ligado con un humor que la gente suele considerar básico. Porque no estamos con cosas. La gente considera contenidos como el ecchi algo básico. ¿Bien? Pero si tú lo sabes escribir, deja de ser básico y se vuelve en un humor inteligente. Como pasa, como ya lo nombré anteriormente, con Hajime no Ippo. Hajime no Ippo también es un humor bastante inteligente cuando le pone el elemento ecchi dentro de la historia. Incluso Akira Toriyama es una de las cosas que me gusta de él. Lamentablemente él convirtió en un cliché todo lo que vendría siendo el género shonen, porque es verdad, o sea, después todos los shonen, los grandes shonen, han dicho abiertamente que se han inspirado en Akira Toriyama. Bien. Lamentablemente no se inspiraron en las cosas que Akira Toriyama hizo realmente bien, que es poner un humor circunstancial. Cuando Akira Toriyama ponía la escena, los elementos de ecchi eran netamente de circunstancia. O sea, imagínense un Goku, es tan ingenuo que no conoce a las chicas. Entonces llega a ser hasta gracioso si es que él ve a una chica desnuda, si es que va y le toca las partes íntimas. No se hace morboso, se hace gracioso, porque toca la ingenuidad del personaje. Y resulta de que los siguientes personajes que no han tocado en ese estilo no son así, o sea, sale más de mal gusto que de buen gusto. No son capaces de hacer un buen humor circunstancial, inteligente, humor inteligente. A mí me gusta bastante ese tipo de humor. Entonces,
También depende de la escena. Saben que un ecchi, por ejemplo, no necesariamente tiene que divertirte. Podría romper una tensión. Y ustedes preguntarán, ¿pero cómo podría romper una tensión? Hay un anime que está en emisión, se llama Darwin Game. Y bueno, no me acuerdo si fue el primero o segundo capítulo, hay una escena donde está el protagonista, que resulta de que él se desmaya. Y es una escena sumamente potente, o sea, como que uno está expectante y qué está sucediendo. Y tú esperas que se desmaye. Y cuando se desmaya cae precisamente en el pecho de la chica. En las boobies, literalmente. Y fue algo que rompió el ambiente de tensión. Y entonces así podemos hacer una escena que rompe el patrón y que puede ser realmente sumamente épica. De hecho, yo conversando con la Loli convenimos en que al menos de los últimos 5 años creo que es la escena ecchi más épica que me ha tocado ver hasta el momento. ¿Ya? Y esa escena ni siquiera dio risa, sino que tú quedas sorprendido. Tú quedas wow, extrañado. No me había pasado algo así desde que había visto este anime de High School of Death. Y resulta de que hay una escena que es muy muy famosa, que es donde están disparando unas balas y la chica de la katana, la de cabello negro, mueve las boobies de tal manera que la bala pasa por entre medio del pecho de ella, como que se mueven los senos así, con el rebote. Desde esa escena que no recordaba un ecchi tan épico, que rompa el patrón. Y estas escenas son netamente acción, o sea, su objetivo ni siquiera es causarte un oye sí, un 13-13, no. Es simplemente sacarte del ambiente psicológico y ponerte en este otro contexto, que queda muy muy bien. Ahora sí, espero que les haya gustado el tema de hoy día. Síganme para más contenido similar. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Recuerden que tengo redes sociales. Y eso nos estaríamos viendo para una siguiente ocasión. Y espero que les haya gustado este videito. Y podríamos considerar la segunda parte de mi primer video sobre ecchi propiamente. Así que bye bye.